El título de esta charla es el uso de Pentacam HR y OPD3 en la selección de lentes intraoculares premium o lentes intraoculares de alto desempeño. No tengo ningún interés comercial en los productos que aquí se mencionan. Y cuando vamos a decir una cirugía de catarata, tenemos que tener en cuenta que hay tres grupos de pacientes. Los pacientes candidatos para un lente estándar, de los cuales no vamos a hablar en esta charla. Los pacientes que son candidatos a lentes de alto desempeño o lentes premium, que pueden ser pacientes que nosotros escojamos o pacientes que vienen buscando un lente de alto desempeño, o casos especiales en donde hay el antecedente de una cirugía refractiva previa, o cicatrices o queratoplastia o segmentos intraestromales. A estos pacientes tampoco vamos a hacer referencia en esta charla. Los lentes de alto desempeño óptico o lentes premium es importante para poderlos indicar adecuadamente, pues realizar una historia clínica completa, tratando de registrar todos los antecedentes de los pacientes, además haciendo un examen adecuado en lámpara hendidura para que podamos descartar la ausencia de procedimientos o de cicatrices. Ya en el momento de hacer la medida para la biometría, pues preferiblemente esta queratometría tiene que ser hecha por un método de reflexión, como la mayoría de los biómetros ópticos, que también son recomendados para hacer una biometría que preferiblemente sea de no contacto. Y las fórmulas más avanzadas en el momento para el cálculo de estos lentes. Además, para la indicación de lentes premium es importante descartar otras patologías. El paciente no puede tener glaucoma, aun cuando esté controlado. Es mejor que no haya enfermedad macular o retinopatía, y obviamente descartar la presencia de ojo seco, porque los lentes de alto desempeño son especialmente sensibles al desecamiento de la superficie ocular. La idoneidad óptica de la córnea se puede estudiar con los mapas de Whole Eye Report o Cataract Pre-Op Display del Pentacam, que más adelante los vamos a ver, y practicar una aberrometría y una pupilometría para verificar algunos hallazgos de calidad visual. Entonces, cuando yo tengo un paciente normal, entre comillas, al cual considero posible candidato para un lente premium, pues es importante tener cálculos más precisos y fórmulas más avanzadas para predecir un buen resultado y saber que el paciente va a quedar satisfecho con su cirugía. En los pacientes que tienen cirugía previa o que son casos complejos, el fabricante no recomienda la indicación de lentes de alto desempeño, porque en primer lugar las fórmulas más avanzadas inducen un error porque hay una sobreestimación del verdadero poder de la córnea. Esto nos limita la precisión de la biometría, aun cuando ésta sea de no contacto. Los cálculos, por ende, son menos precisos y los lentes de alto desempeño o los lentes premium no funcionan adecuadamente. En este perfil hemos dividido en tres partes las características ópticas de los lentes. Los lentes de desempeño óptico intermedio, como los esféricos y los tóricos, el lente convencional y el lente de alto desempeño o más alto desempeño, que sería el lente multifocal o multifocal tórico. ¿Cuáles son las características de esos tres grupos de lentes? En cuanto a la calidad óptica necesaria, el lente convencional digamos que necesita la menor cantidad de calidad óptica necesaria. El lente asférico y el tórico demandan unas condiciones de la córnea para que puedan funcionar, y el lente multifocal tórico es el más demandante en esas condiciones ópticas necesarias de la córnea para que funcione. En cuanto a la profundidad de foco que promete el lente, los lentes convencionales tienen un foco fijo. Nosotros podemos cuadrar ese foco a la distancia o a la proximidad, dependiendo de las necesidades o de lo que nosotros creamos que es lo mejor para el paciente. Pero los lentes asféricos y los lentes tóricos tienen un foco intermedio, compensando algunas características del paciente, y obviamente los lentes multifocales o multifocales tóricos tratan de arreglar diferentes cosas o de darle ciertas propiedades al ojo, como la multifocalidad o la anulación del astigmatismo corneano. En cuanto a la tolerancia a error refractivo, es interesante ver que los lentes más sencillos, los lentes convencionales, toleran más error refractivo. Yo puedo quedar con un resultado miópico o hipermetrópico dentro de cierto rango y el paciente aún
puede quedar contento, pero los lentes asféricos, los lentes tóricos y los multifocales no toleran error refractivo residual postoperatorio porque su desempeño se ve comprometido. Y en cuanto al costo, obviamente los lentes asféricos, tóricos y multifocales son mucho más costosos que los lentes convencionales. Entonces aquí viene una parte de error en el balance de los hallazgos porque prometiéndole más al paciente, pagando más el paciente, podemos obtener un paciente que no está contento con su resultado. Entonces la idea de esta charla es utilizar estos sistemas diagnósticos, tanto Pentacam como OPD, para asegurarnos que el resultado postoperatorio va a ser el adecuado. Estas son las dos tecnologías que utilizamos para el diagnóstico prequirúrgico de los pacientes candidatos para el lente de alto desempeño, el Pentacam como exponente de la morfología de la córnea y el OPD3 como exponente de la función de la córnea. Entonces, empezando con el Pentacam, estos son los mapas generales que exhibe la máquina, pero estos mapas que están resaltados en color rojo son los mapas que vamos a utilizar para el diagnóstico prequirúrgico de los pacientes con lente intraocular de alto desempeño. Este es el mapa refractivo o el mapa estándar, en donde tenemos que identificar de forma secuencial algunas características de la topografía del paciente para asegurarnos de que las cosas están bien. Digamos que este mapa refractivo es la base del diagnóstico en cualquiera que sea la intención de lo que yo vaya a hacer, ya sea cirugía refractiva, ya sea cirugía de catarata, ya sea seguimiento de patologías. Entonces es importante que aprendamos a leer las características más importantes de este mapa. Entonces, en esta parte vamos a ver las queratometrías del paciente, la más plana y la más curva, y en la parte inferior la diferencia entre las dos, lo que sería la cantidad de astigmatismo, en este caso 0.5 de astigmatismo, y la ubicación del eje de ese astigmatismo aquí en 9.9. La esfericidad de la córnea o la cantidad en la que la curvatura de la córnea decrece desde el centro hacia la periferia. El valor normal está entre 0 y menos 0.40. Los valores que se alejan de estos dos rangos pues pueden ser considerados patológicos o el resultado del postoperatorio de una cirugía refractiva. En el caso, por ejemplo, de las esfericidades positivas que se ven en los pacientes operados de cirugía refractiva miópica. En el mapa que está en la mitad a la izquierda vemos la curvatura sagital o la representación de la curvatura sagital, en donde tenemos el promedio de la curvatura superior y el promedio de la curvatura inferior. Es importante destacar que pacientes que tengan patologías o que tengan irregularidades en la córnea pueden tener unas diferencias entre esos dos promedios mayores a 1.4 dioptrías, ¿no? En este caso están solo 0.1, por eso consideramos que esta córnea está dentro del rango normal. Aquí también tenemos que ver la ortogonalidad del astigmatismo, y esto hace referencia a que el meridiano más curvo con respecto al meridiano más plano tiene que estar exactamente a 90 grados. No tiene que estar plegado. Si hay un plegamiento de esos ejes y ese plegamiento supera los 30 grados, es probable que estemos ante un astigmatismo irregular. Esa es la ortogonalidad del astigmatismo. Y en el mapa de arriba a la derecha vemos cómo se tiene que ver la elevación neta de la cara anterior. Aquí está la elevación de la cara anterior y esta es la elevación de la cara posterior. En este círculo imaginario que corresponde a los 4 milímetros centrales siempre tenemos que buscar el valor positivo más alto, ¿no? Ese valor positivo más alto para la cara anterior puede ser de 13 a 15 micras. Cuando tenemos un valor que está por arriba de 15 micras, muy probablemente estemos ante una córnea demasiado elevada que puede ser el indicador de una patología. En la cara anterior y en la cara posterior, guardadas las mismas proporciones, hay que revisar el círculo de los 4 milímetros centrales y también encontrar el valor positivo más alto, en este caso 9 micras, y los límites de elevación de la cara posterior son entre 15 y 17 micras positivas. Esta es la posición del punto más delgado. En cuanto a la posición del punto más delgado, es importante identificar
tanto la ubicación como la magnitud. Puntos más delgados, menores a 500 micras, se pueden considerar patológicos, o ubicaciones del punto más delgado por fuera de un círculo imaginario de 0,9 también se pueden considerar patológicas. Y aquí ven ustedes la ubicación de este punto más delgado, más 0,70 en X y menos 0,35 en Y, o sea que está bien en cuanto a magnitud y en cuanto a ubicación. Y si lo queremos ver gráficamente en el mapa de espesores o el mapa de paquimetría, está ubicado a este nivel como este punto, y está dentro del rango normal. Los puntos más delgados que se vuelven excéntricos o se ubican hacia inferotemporal se pueden considerar patología temprana. Entonces recordemos que el punto de corte de la mayor curvatura de la córnea es hasta 47.2 para este tipo de mapas. La ortogonalidad que no exceda un plegamiento de más de 30 grados. El IS que no sea superior a 1.4 dioptrías, la diferencia entre las curvaturas promedio superior e inferior. La elevación de la cara anterior hasta 15 micras, la elevación de la cara posterior hasta 17 micras. La esfericidad que no supere los menos 0,40 o que no sea positiva. Y el punto más delgado que sea superior a 500 micras y esté en una ubicación de 0,9 por 0,9 de milímetro. El Whole Eye Report es el siguiente mapa que vamos a utilizar para descartar patología y verificar la idoneidad de la córnea. El Whole Eye Report tiene tres mapas: el mapa de EKR, que quiere decir Equivalent K Reading, el mapa detallado y el mapa de distribución de poder. Entonces, la idea principal del Whole Eye Report cuando fue desarrollado era la detección del queratocono, pero también su utilización se da en posoperatorios de cirugía refractiva. Y algunas de las características de este mapa es que en lugar de utilizar una esfera de referencia, como la utilizan la mayoría de los topógrafos de elevación, se utiliza un cuerpo de referencia elipsoide, teniendo en cuenta que la córnea no es una esfera, la córnea es una elipse. Y más adelante vamos a ver cuál es la lógica de este razonamiento. También hay que tener en cuenta que este mapa tiene información de la cara anterior y de la cara posterior de la córnea. Utiliza el índice refractivo verdadero de la córnea y del humor acuoso, lo cual mejora su precisión en los cálculos. Y una cosa interesante que hace es que tiene en cuenta el poder ajustado de la queratometría de la córnea en función del tamaño de la pupila. Creo que este es el único mapa que hace ese tipo de cálculos teniendo en cuenta el diafragma. Esta diapositiva nos ilustra claramente cuál es el concepto de Jack Holliday al desarrollar este tipo de mapa, y vemos en la imagen de la izquierda cómo una córnea prolata se compara contra una esfera de radio constante, y vemos como siempre el centro de la córnea está por arriba o muy por arriba del plano de referencia, que es la esfera, que es el círculo de color rojo, y siempre la periferia decae por debajo del círculo de color rojo. Eso hace que los pequeños detalles o las pequeñas alteraciones en la forma de la córnea en esta área sean siempre infravaloradas. Si yo en cambio utilizo un cuerpo de referencia elipsoide como el que él está ilustrando aquí, va a correlacionarse mucho mejor con la forma de la córnea, siendo la córnea prolata, y esas pequeñas diferencias, por minúsculas que sean, van a ser mucho más fácilmente evidenciables. Esa es la lógica de Jack Holliday en el mapa especializado. Entonces vamos a ver tres tipos de córnea con estos mapas y vamos a analizar cuáles son los cambios. Esta es una córnea normal con un astigmatismo mínimo, es asférica y es ópticamente ideal. Este es el mapa de EKR. Lo que podemos ver entonces es arriba los mapas derivados de la curvatura sagital. Este es el mapa de paquimetría. Este es el mapa de elevación frontal, la curvatura tangencial, la paquimetría relativa y la elevación posterior, de los cuales pues ya conocemos cuatro. Hay dos nuevos, el de la curvatura tangencial, que está derivado de la medida de curvaturas, al igual que el sagital, y el mapa de paquimetría relativa. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver aquí para descartar patología? En primer lugar, que no haya un valor superior a 48 dioptrías en el mapa de curvatura tangencial, como lo pueden ver en este ejemplo. En segundo lugar, que el mapa de paquimetría relativa, que es la comparación de la paquimetría promedio del paciente presentado contra una población normal, no tenga valores inferiores a cierto rango, lo vamos a ver más adelante. Y como
cambia en la elevación posterior del cuerpo de referencia, el valor ya no es 17, sino 15, que no tengamos una elevación en la cara posterior que sea superior a 15 micras en el círculo de 4 milímetros. Y este mapa tiene una segunda parte, se llama el mapa detallado. Yo lo puedo ver haciendo clic en este botón que dice detalles, y vamos a ver este mapa en donde se grafica para círculos concéntricos ubicados desde el centro de la pupila hacia la periferia, la cantidad de medidas y el promedio de esas medidas para construir la imagen que vemos en la parte inferior. Entonces vemos aquí como en el círculo de 1 milímetro se toman 2009 medidas, en el de 2 milímetros 8326 y así sucesivamente hasta llegar al círculo de 7 milímetros donde se hacen 102.883 medidas. Entonces la medida promedio de estos valores es bastante precisa. Y contra un valor común, estas medidas se grafican de tal manera que en esta córnea normal la imagen siempre va a ser una imagen centrada, muy alta a manera de aguja, y realmente esta es la imagen que buscamos en una córnea que sea ópticamente ideal, que todo el poder óptico de esta córnea se concentre alrededor de un solo valor común, para que sepamos que esta córnea ópticamente es ideal. Otro de los gráficos interesantes para ver o que hay que revisar también es el mapa de los poderes promedio. Aquí tienen ustedes el poder zonal promedio, el poder sagital promedio y los anillos sagitales promedio. En esta zona, que son los 4 milímetros centrales, debe haber una variación que sea menor a una dioptría. Esto también nos dice que los poderes promedio de esta córnea son ideales. Esta córnea siguiente es una córnea con un astigmatismo regular alto, no es un astigmatismo patológico, es simétrico, es ortogonal y es ópticamente ideal para un lente tórico. Entonces miremos aquí cómo en el mapa refractivo se ven el valor más bajo, el valor más alto. El paciente tiene un astigmatismo de 4.5 con la regla, una esfericidad normal. El astigmatismo es perfectamente perpendicular, el meridiano más curvo, el meridiano más delgado. No hay una paquimetría que sea exageradamente delgada, y estas son las elevaciones de la cara anterior y de la cara posterior, que para este caso por su toricidad se consideran normales. Este sería entonces el mapa detallado del Holiday Report, en donde podemos ver esta imagen que típicamente nos muestra dos picos, un pico de menor valor, un pico de mayor valor, y los valores intermedios se distribuyen entre los dos. Esta forma bimodal, o esta forma a manera de joroba de camello, es la que nos indica que el astigmatismo es regular. Esta es la imagen que buscamos en un paciente con un astigmatismo regular alto, al cual eventualmente se le puede colocar un lente tórico y podemos predecir el resultado de esa cirugía. Dense cuenta que también hay una variación de menos de una dioptría entre las promedios zonales, lo cual nos dice que es una córnea con un astigmatismo regular. Esta tercera córnea tiene un queratocono en donde hay un astigmatismo alto. Este astigmatismo es asimétrico, no es ortogonal y ópticamente no es ideal para ningún tipo de lente premium. Y esto ocurre debido a que el astigmatismo que no se compensa con el lente intraocular se refleja después en la refracción como un residual que puede tener hipermetropía y astigmatismo, como un astigmatismo hipermetrópico o como un astigmatismo mixto, y a esto además se le suman las aberraciones de alto orden de la patología de la córnea. Entonces vemos aquí cómo este paciente que tiene un queratocono tiene unos valores superiores a 48 dioptrías en el mapa tangencial. Aquí hay 50, aquí hay 48.4. Como la córnea es muy delgada en la paquimetría relativa, tiene un valor que es 9.8% menos gruesa que el promedio de la población normal, y como la paquimetría real del paciente en el centro son 469 micras. Y aquí podemos ver valores de 16 micras por arriba de 15 en lo que respecta a la elevación de la cara posterior. Y obviamente la distribución de poderes en esta imagen, se dan cuenta ustedes que es una meseta, es completamente plana, y los valores se distribuyen entre 44.5 hasta casi 53.5, o sea, todos los valores, no hay un valor
común o dos valores comunes, sino hay un rango de valores dentro de los cuales la medida biométrica puede oscilar y esto nos puede llevar a un error refractivo postoperatorio por un mal cálculo del lente intraocular. Entonces los mapas, los datos importantes a revisar en este mapa de Holiday Report, tanto en el detallado como en el EKR, son en primer lugar la forma puntiaguda o la forma bimodal, que nos hablan de córneas ópticamente ideales para un lente multifocal o lente asférico o un lente tórico, que no exista una variación mayor a una dioptría entre el promedio de las zonas. Y si esto llega a ocurrir o llegamos a ver una figura a manera de maceta, es importante consignar en el consentimiento escrito que se puede presentar un error refractivo postoperatorio y estar seguros de que el paciente entienda esta condición para evitar problemas posteriores a la cirugía. También es importante en el mapa, en el EKR, revisar en el mapa tangencial que no se encuentren áreas superiores a 48 dioptrías de incurvamiento en el mapa tangencial, que no haya zonas de paquimetría relativas inferiores al menos 3% y la elevación en la cara posterior que no sea superior a 15 micras. El siguiente mapa es el Cataract Pre-Op Display, diseñado por el profesor Nayuki Maeda. Y la idea de este mapa es solo una, es el estudio prequirúrgico para evaluar el potencial óptico de la córnea en el caso de indicar un lente de alto desempeño. Entonces se puede utilizar este mapa derivado del Pentacam para averiguar si el paciente es un buen candidato para un lente multifocal o multifocal tórico, para un lente tórico o para un lente asférico. Esta es la idoneidad óptica de la córnea se evalúa a expensas de 4 análisis. Un análisis de la evaluación de las irregularidades, lo cual nos va a decir el RMS de alto orden de esa córnea si nos permite colocar un lente multifocal o no. El estudio de la forma de la córnea para descartar patología o cirugía refractiva. La evaluación de la cantidad de la aberración esférica de la córnea para indicar un lente esférico o asférico. Y la evaluación del astigmatismo para saber si ese astigmatismo que exhibe el paciente es regular o irregular. Recordando que el astigmatismo regular es el que se puede cancelar con los lentes tóricos. Este es el display del Cataract Pre-Op del profesor Maeda, en donde se puede observar en la parte superior izquierda el mapa sagital, en la parte central el EKR, en la parte derecha se puede observar el mapa de paquimetrías. Aquí están todas las imágenes de Scheimpflug. Una a una yo puedo navegar dentro de ellas y mirar cómo está la córnea y el segmento anterior, incluso la densitometría del cristalino. Y este es el área numérica que es importante revisar. Esta es la que se tiene que analizar detalladamente. Entonces, haciendo una ampliación, lo primero que tenemos que revisar de esa área numérica es la cantidad de irregularidad en zona de 4 milímetros expresada como RMS. El valor de corte es 0,3 de micra. ¿Esto qué quiere decir? Que pacientes con distorsiones de alto orden superiores a 0,3 de micra en la córnea pueden tener un astigmatismo irregular alto y por ende no ser buenos candidatos para un lente de alto desempeño. Después podemos revisar la ortogonalidad del astigmatismo si no lo hicimos en el mapa refractivo de las diapositivas anteriores, que el meridiano más curvo con respecto al meridiano más plano esté a 90 grados. Y aquí, continuando con el análisis, lo que tenemos que revisar es la proporción radio anterior-posterior y esa proporción tiene que ser de 82.2 más o menos 2.1. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que tengan una proporción superior o inferior a estos datos, es muy probable que tengan un antecedente de cirugía refractiva o que tengan alguna patología. Entonces, esto nos asegura que los radios de curvatura o la relación de los radios de curvatura anterior y posterior se encuentran dentro de los límites normales. También hay que analizar la cantidad de aberración esférica en la zona de 6. El punto de corte es 0,1 de micra. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que tienen más de 0,1 de micra de aberración esférica en la zona de 6 pueden ser buenos candidatos para un lente asférico, o los que tengan una cantidad inferior a 0,1 se les podría colocar eventualmente un lente esférico.
Y la última parte es la evaluación del astigmatismo, y es que el Pentacam posee una información matemática muy variada y dependiendo de cómo lo utilicemos, lo podemos analizar de diferentes maneras. Entonces, el astigmatismo, hay que recordar, es un vector, tiene magnitud y tiene dirección. Entonces, utilizando las diferentes formas de análisis matemático del Pentacam, yo lo puedo analizar como un SINK o como una simulación de la keratometría, lo puedo analizar con el poder total refractivo de la córnea o lo puedo analizar como aberrómetro. Entonces, ¿qué es lo que yo busco para determinar la regularidad de un astigmatismo? Y es que la magnitud del astigmatismo no difiera en las tres medidas en más de 0,5 de dioptría. Ustedes se pueden dar cuenta como en este caso, como SINK tiene 1.4, como poder total de la córnea 1.4 y como aberrometría 1.3, ¿no? Este es un astigmatismo que es regular en magnitud. Y en dirección, dense cuenta como en SINK tengo 18.4, en poder total 17 y en aberrometría 17.8. Aquí el rango es que no exceda más de 15 grados de variación. Entonces, en este hallazgo puedo decir que este es un astigmatismo regular tanto desde el punto de vista de magnitud como de eje y por tanto este paciente también se consideraría un buen candidato para un lente intraocular de tipo tórico en caso de cirugía de catarata. Entonces, ya habiendo visto los parámetros morfológicos analizados por Pentacam en estos tres mapas especializados, vale la pena ahora complementar esta información con función. Lo anterior era morfología, esto es función y medidas de calidad visual. A expensas de este sistema, el OPD3, OPD significa Optical Path Difference, esta es la versión 3, tal vez la más avanzada que hay en el mercado, para hacer el análisis funcional del ojo y poder determinar algunos hallazgos, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos de aberrometría. ¿Cómo funciona la aberrometría? El principio básico es que si yo tengo un ojo normal que está percibiendo la luz, esta luz viaja de forma uniforme por el aire, porque el aire tiene un índice refractivo constante, y cuando esta luz encuentra los medios refractantes del ojo, si ese ojo está enfocado, es capaz de enviar todos esos haces de luz a un punto común en la parte posterior, a nivel de la mácula, en la retina, que nos va a permitir una adecuada visualización del objeto que estamos mirando. Si de alguna manera nosotros podemos analizar ese haz de luz de salida de este ojo normal o de este ojo ópticamente ideal, nos daríamos cuenta que el rebote de esa luz es también perfectamente organizado y esto es lo que capta el sensor del aberrómetro. Entonces, un ojo que está emétrope, que está organizado refractiva y ópticamente, va a tener un frente de onda planar. Cuando yo analizo el haz de luz de salida de este ojo que tiene una patología, en este caso vamos a colocar la exageración de una forma alterada del cristalino, pues esta alteración, ya sea en la córnea o ya sea en el cristalino, nos va a copiar una alteración también en el frente de onda, y esta alteración en el frente de onda es la que va a registrar el sistema OPD. Entonces, este principio de este aberrómetro, que se conoce con el nombre de esquiascopía dinámica, tiene la característica de que utiliza el principio de retinoscopía para determinar las aberraciones del frente de onda, y una característica es que lo expresa en dioptrías. Aquí vemos un mapa de OPD en un paciente con queratocono y nos podemos dar cuenta que, a diferencia de los otros aberrómetros que expresan las diferencias en micras, este la expresa en dioptrías. Aquí podemos ver cómo en la zona donde está la patología tenemos algo así como 14 dioptrías de desenfoque. En la parte media hay menos y en la parte superior hay menos. Entonces, esta es otra forma de ver las aberraciones expresadas en dioptrías. La máquina es capaz de comparar el centro, como la periferia media y la periferia extrema, con esta medida para ver cómo en el entorno de la pupila se dispersa la información óptica. Este es el mapa de lectura general, son dos, el overview y el optical quality, en el ejemplo de una ametropía baja. Entonces vemos aquí cómo este paciente tiene una refracción de menos 0,50 esférico,
y vamos a ver las diferentes partes en donde se puede analizar la información. Entonces, esta es la con distancia al vértice de 12 milímetros, la refracción como autorrefractómetro, la que ven ustedes aquí al centro, y la refracción como aberrómetro, la que se ve en el máximo diámetro de la pupila en condiciones mesópicas, que es 6.95. La máquina, además de ser un autorrefractómetro de alta precisión, también es un aberrómetro. Aquí se ven las irregularidades para la zona de pupila de 6.95. Estas son aberraciones de alto orden y las podemos ver pormenorizadas. Podemos ver las aberraciones internas que corresponden al cristalino, las aberraciones de la córnea o las aberraciones totales. En este paciente tenemos 0.637 de micra, teniendo en cuenta que el punto de corte es hasta 0.4. Este paciente tiene un poquito de aberraciones de alto orden por arriba de lo normal debido a que la córnea exhibe una asimetría superior, pero tiene un coeficiente de normalidad del 99% en el mapa de curvatura axial, lo cual nos ratifica que es una córnea que está dentro de límites normales. Aquí está en la parte media de estos mapas la información de la topografía axial. Recuerden que este aberrómetro tiene un componente aberrométrico, pero además también tiene un componente topográfico de reflexión. Entonces aquí podemos ver los datos del meridiano más plano, del meridiano más curvo y la cantidad de astigmatismo. También se expresa la asfericidad de la córnea y la aberración esférica de la córnea, únicamente de la córnea, con un índice de clasificación que da para el 99% de normalidad en este caso. Al lado derecho, con distancia vértice 0, vemos cómo se comportan los vectores astigmáticos de la córnea y el vector astigmático interno. Entonces nos damos cuenta cómo en color dorado está el vector astigmático de la córnea y cómo en color azul está el vector astigmático del cristalino. Cuando estos dos vectores están a manera de cruz, como en este caso, quiere decir que uno anula al otro. Por esto este paciente tiene un astigmatismo de 0, aun cuando en la córnea, ustedes se dan cuenta aquí en el mapa axial, exhibe un astigmatismo de 0,7, y es que este 0,7 de la córnea se cancela con este 0,60 interno para tener una resultante de 0. En esta parte inferior también vemos información de la pupila en condiciones fotópicas, en este caso 5.52 milímetros y mesópicas 6.95 milímetros. Es importante siempre tener en cuenta el tamaño de la pupila en condiciones mesópicas o la pupila crítica, porque los pacientes con pupilas muy grandes pueden tener problemas con lentes intraoculares de alto desempeño. Hay que recordar que algunos lentes intraoculares son pupilodependientes. Entonces esta es una forma muy eficiente de ver qué tamaño tiene la pupila en condiciones fotópicas o en condiciones mesópicas. Y este otro mapa hace referencia a las medidas de calidad visual. Arriba a la izquierda el PSF. El PSF es la forma en la que se dispersa la luz en la parte interna del ojo a nivel de la retina cuando esta luz pasa a través de un sistema aberrado. Entonces hay que decir que entre más compacto sea el PSF, mejor va a ser la calidad de visión del paciente. La MTF, que es la cantidad de luz que llega al ojo cuando pasa a través de un sistema aberrado, se expresa como el área bajo la curva en esta gráfica, y ustedes pueden ver cómo en azul el área de bajo la curva nos dice que este paciente sin corrección puede llegar al 44.7%, con la mejor corrección óptica puede llegar en la línea morada al 54.2%, y el ojo ideal en estas condiciones sería la línea verde. Esta es la convolución o la simulación de visión del paciente. Dense cuenta que este paciente con este defecto refractivo de menos 0,50, menos 0,50 en 154, pues fácilmente llega hasta el 2030 o 2025. Acá en la parte inferior izquierda podemos ver la pupilometría. El contorno morado nos muestra el tamaño de la pupila en condición fotópica, y el color azul claro nos muestra la pupila en condición mesópica. En la parte central inferior tenemos los coeficientes de las aberraciones, tanto las totales como las constantes. Aquí están las aberraciones de alto orden, para este caso 0.637, y aquí pormenorizadas otras aberraciones, la suma
de la aberración cromática, la suma del trifoil o la suma de la aberración esférica. Y en esta parte tenemos la estrella de Siemens. La estrella de Siemens es una forma de ver el tipo de distorsión que tiene el paciente en una figura que tiene las características radiadas como la vamos a ver aquí. Ahí está ampliada la estrella de Siemens. Entonces, la visión es un producto de interpretación de frecuencias espaciales. ¿Qué quiere decir esta estrella? Que el círculo verde interno y el círculo amarillo externo nos representan la frecuencia espacial que va entre 2020 y 2040 en el equivalente de la escala de Snellen. El círculo amarillo y el círculo naranja nos representan la frecuencia espacial que va entre 2040 y 2100 y el círculo naranja al círculo morado nos representa la frecuencia espacial que va de 20.100 a 20.200. Entonces, en este caso vamos a analizar un paciente con una toricidad alta. Este es un caso clínico ejemplo, un paciente miope alto que reportaba una pérdida progresiva de visión aún con su mejor corrección. Y el paciente era muy enfático en decir que había aumentado su astigmatismo. En el examen clínico en lámpara de hendidura se aprecia una catarata capsular posterior. Este es el análisis aberrométrico preoperatorio, en donde podemos ver en la parte de aberrometría, en la parte de OPD, en primer lugar un astigmatismo miópico muy alto contra la regla, con una calidad visual muy baja. Recordemos que el punto de corte es 0,4 y este paciente tiene 1.1, o sea 1100 micras de aberración. No a expensas de la córnea se ve bien, tiene 0.2, pero sí a expensas del componente interno, o sea, del cristalino, ¿no? Entonces ya aquí sabemos que algo está pasando con el cristalino. En la parte de topografía axial podemos ver cómo las curvaturas, tanto la más plana como la más alta, están dentro del rango normal y la cantidad de astigmatismo sí es bastante alta, tiene 4.11 dioptrías de astigmatismo contra la regla. La otra cosa que vemos aquí es que la córnea es normal. La máquina nos dice hay un 98.4% de probabilidades de que esa córnea sea normal. Y en la parte del astigmatismo cristaliniano vemos cómo tanto la córnea como las aberraciones internas a expensas de la catarata contribuyen para que el astigmatismo que él normalmente tenía, que era de 4 dioptrías, se nos suba a 8.5 dioptrías en 94. O sea, el paciente tiene razón. Él experimenta un incremento del astigmatismo, pero no es a expensas de la córnea, sino a expensas del cristalino por la catarata capsular posterior. Esta es la imagen de retroiluminación. Esta es una imagen que creo que solo la tiene este sistema, el OPD3 de Nidec, y podemos ver cómo se ven las opacidades en la parte del cristalino conjugadas con la pupila, tanto en el área central como en el área periférica. Esto es lo que le está disminuyendo la cantidad y la calidad de visión al paciente. Este es el mapa de calidad visual. Dense cuenta que el PSF, pues aquí no existe PSF, la MTF está verticalmente decaída tanto con corrección como sin corrección. En la convolución nos damos cuenta que el paciente no aprecia ninguna de las letras del ETDRS, de hecho la visión de él estaba en cuentadedos. Este es el análisis de la pupila, todas las aberraciones bastante altas, las de alto orden muy altas y la estrella de Siemens completamente emborronada. Entonces, basados en esta información, se hace una cirugía de catarata con un lente tórico, un T9 de Alcon, encontrando en el postoperatorio inmediato este resultado con un 0.75 esférico, ¿no? Aquí nos damos cuenta cómo se anula completamente el astigmatismo de la córnea, porque era aun cuando era un astigmatismo contra la regla, era un astigmatismo regular. Y en las medidas de calidad visual nos podemos dar cuenta cómo de 1.1 baja a 0.2 las totales, la córnea sigue constante y las internas han mejorado, porque el lente intraocular corrige tanto el astigmatismo como el desenfoque miópico. No ha habido una variación muy grande en el meridiano más curvo y el meridiano más plano, sigue teniendo un diagnóstico de astigmatismo. Y dense cuenta cómo la córnea, el astigmatismo de la córnea, que es la línea dorada, está completamente cancelada por
el astigmatismo interno o la toricidad interna del lente intraocular para obtener un resultado bastante satisfactorio en este paciente que tenía un astigmatismo miópico alto. Aquí vemos la imagen de retroiluminación. Esta tal vez es una de las imágenes más dicientes de este buen resultado visual, y es que se puede ver cómo el meridiano más curvo de la córnea, que está dibujado o está recortado contra esta imagen de retroiluminación, y que lo podemos ver aquí en la imagen axial, está perfectamente alineado con las marcas de toricidad del lente intraocular. Y aquí vemos la pormenorización de lo que es los diferentes hallazgos de toricidad. Entonces, la toricidad de la córnea, que se ve en esta imagen con los discos de Plácido, es cancelada con la toricidad del lente intraocular, que se ve en esta imagen de aberrometría, para obtener un frente de onda que es perfectamente esférico, con un 0,25 residual, que ustedes lo pueden ver aquí, lo cual deja al paciente muy contento en su resultado visual final. También se puede utilizar este sistema diagnóstico del OPD3 para analizar casos en los cuales hay rotación de lentes tóricos. Este es un caso ejemplo de un paciente de 54 años con un antecedente de catarata en el ojo izquierdo con un astigmatismo alto. Es miope y se le propone el implante de un lente tórico. Con sorpresa se puede observar cómo el paciente en el postoperatorio tiene un 20/60 de agudeza visual sin corrección, pero con una corrección de astigmatismo mixto se alcanza un 20/20. Entonces, en este caso surge la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí lo que podemos ver es que en el análisis de OPD realmente el paciente ha quedado con un astigmatismo mixto, aun cuando la calidad de la visión de ese paciente es muy buena. De hecho, él corrige a 20/20. Las curvaturas más plana y más curva de la córnea están bien, están dentro del rango normal, y vemos cómo es un astigmatismo. Aquí no hay patología. Pero lo que se alcanza a apreciar mirando el vector astigmático de la córnea y comparándolo con el vector astigmático interno es que ha habido un corrimiento de esos vectores. Aquí está la línea que determina el astigmatismo de la córnea, y esta es la línea que determina el astigmatismo interno. Como lo habíamos dicho antes, para un buen resultado refractivo esas dos líneas tienen que quedar a manera de cruz, y aquí vemos que están inclinadas más como a manera de X. Esta línea morada es el vector resultante de la sumatoria de estas otras dos. Entonces dense cuenta como aquí queda un vector astigmático residual que está ubicado en 154 grados. Entonces, mirando la imagen de retroiluminación, podemos ver claramente qué fue lo que ocurrió. Y es que el lente, en lugar de quedar alineado con el meridiano más curvo, que es la línea roja aquí expresada, tuvo un corrimiento, y aquí vemos las marcas de toricidad del lente. Entonces, en este punto hay que darle paso al teorema de Euler. Leonhard Euler describe que cuando yo tengo un corrimiento de 1 grado en el eje astigmático a corregir, tengo un 3.3% de hipocorrección. Si se corre 15 grados, puedo tener 50% de hipocorrección. Cuando el corrimiento está entre 15 y 20 grados, se induce astigmatismo, y cuando está a 90 grados se hipercorrige. Entonces lo que vamos a ver o analizar matemáticamente es qué fue lo que pasó en este paciente. El lente debió quedar alineado en 93 grados, pero en lugar de eso se corrió a 111. Esto nos da 18 grados de corrimiento por 3.3% de hipocorrección por grado, nos da un 59.4% de hipocorrección. 59.4% de 3.87 nos da una resultante de 2.29 dioptrías. Aquí está el 3.87 y 2.50 dioptrías de hipocorrección, que fue lo que se obtuvo en este caso, más la hipermetropización. Siempre que un lente tórico se corre del eje en el cual debe quedar, induce hipermetropización en la esfera. O sea, la resultante es un astigmatismo hipermetrópico o un astigmatismo mixto. Ahí está el 2.29. Entonces, ¿cuál fue la conducta? Pues reposicionar el lente intraocular, entrar a cirugía
correrlo el lente a su posición y ustedes pueden darse cuenta cómo en el primer día posoperatorio la agudeza visual mejoró a 20/25 sin corrección y con una refracción muy baja a 20/20. Haciendo el análisis de OPD nos podemos dar cuenta cómo baja importantemente la esfera, el cilindro, y haciendo la revisión de la imagen de retro vemos cómo ya está mucho más alineado el eje de mayor curvatura con las marcas de toricidad del lente intraocular. Este es un caso en el cual es importante conocer el factor astigmático inducido por la cirugía, inducido por la incisión. Este es un paciente que asiste a mi consulta 5 meses después de una cirugía impecable con un lente Restor tórico T3. El paciente tenía en su poder el carnet del lente y el médico le dijo: usted se va a poner el mejor lente que hay. Él llega a mi consulta diciendo: doctor, no veo nada. Entonces, lo único que tenía el paciente, además de la caja de lente, era la fórmula de unas gafas antiguas en las cuales ustedes pueden darse cuenta que tiene o que tenía un astigmatismo miópico en el rango leve con la regla en ambos ojos. Y en el análisis en lámpara hendidura lo que se ve es una FACO impecable con un lente Restor con sus marcas de toricidad ubicadas en 110 grados, que era el punto en el cual tenía que quedar el lente ubicado. Entonces, pues de primera medida se hace el análisis OPD y nos podemos dar cuenta cómo efectivamente el paciente sí tiene un residual astigmático mixto, tiene más 0,50 menos 1,25 en 111, aun cuando su calidad visual es muy buena. Aquí nos podemos dar cuenta la queratometría más plana, la queratometría más curva, y es una córnea que realmente es normal. Entonces, haciendo el análisis de la imagen de retro, nos damos cuenta cómo el lente sí está alineado, las marcas de toricidad en el punto que corresponde con respecto al dato que teníamos de las gafas, pero lo que ocurrió realmente lo podemos ver en el Pentacam, y es que el cirujano, con la incisión que hizo en 110 grados, aplanó el meridiano más curvo y volvió la córnea esférica. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Y es que con la incisión el cirujano compensó la toricidad baja de la córnea, la dejó esférica y empezó a aparecer la toricidad del lente. Entonces, el lente nos induce un astigmatismo en un eje completamente diferente y además la hipermetropización de la esfera. Por eso el paciente se quejaba de una mala calidad visual con un resultante de astigmatismo mixto en un lente que es multifocal, lo cual deteriora la cantidad y la calidad de la visión verticalmente. ¿Cuáles podrían ser entonces los mapas ideales para nuestros pacientes de catarata y lente premium? Los que yo recomiendo para hacer prequirúrgicamente y adelantarnos a sorpresas son el mapa refractivo, que es el mapa estándar, el mapa detallado del Whole Eye Report, el mapa de Cataract Period Display del profesor Nayuki Maeda y del OPD3, el mapa de Overview y de calidad óptica. Aquí está el refractivo. Este es el mapa detallado. Aquí está el Cataract Pre-Op Display y este sería el mapa del OPD. En conclusión, entonces, estos sistemas permiten el análisis preoperatorio de casos complejos y esclarece la etiología en el posoperatorio de sorpresas refractivas, como ya lo vimos en los ejemplos. Nos permite hacer una evaluación objetiva y confiable y repetible en la decisión de indicar un lente premium antes de que las cosas pasen, y siempre es importante que correlacionemos morfología y función. Gracias.